recibirlos, bienvenidos. Siempre es una enorme alegría cuando vemos que personas pasan por esa puerta y no solamente pasan de largo, sino pasan y se incorporan a nuestra reunión. Nos da muchísimo gusto y le damos muchas gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, cada uno de los que están aquí hoy, porque son la respuesta a nuestra oración, porque hemos estado hablando con Dios y le hemos estado rogando, pues que Él traiga a las personas que necesitan escuchar su palabra y que tienen esa disposición de hacerlo. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de un asunto muy importante. Bueno, todos los asuntos que trata Dios en su palabra son importantes, todos. Y por eso tenemos acceso a su palabra, por eso tenemos esa oportunidad de recibir la palabra en nuestro corazón y comprenderla y recibir esa revelación que viene por el Espíritu de Dios a nuestra vida. Si van a pasar los chicos allá, pasen bien, con toda confianza. Es mi esposa, ya tuvo 3 y tiene 4 nietos, entonces sabe cómo tratar a los pequeños. Muy bien, pues vamos a considerar en esta tarde un tema al que llamé mi viña, tu vida y la mía. Y vamos a leer en el capítulo 5 del libro del profeta Isaías, lo que dice ahí. ¿Se alcanzan a ver? ¿Alcanzan a ver bien la pared? Muy bien, dice aquí parábola de la viña. Posiblemente difiera un poco la versión que voy a leer, porque he estado consultando una versión nueva de la Biblia, Reina Valera, que se llama Reina Valera actualizada. Entonces hay algunos cambios en la manera de expresar las ideas, pero el fondo siempre es el mismo. Bueno, entonces empieza a partir del párrafo 1, Isaías capítulo 5. Dice: cantaré a mi amigo la canción de mi amado acerca de su viña. Mi amigo tenía una viña en una fértil ladera. La había deshiervado y la había despedregado. Luego había plantado en ella vides escogidas. Había edificado en ella una torre y también había labrado un lagar. Esperaba que diese uvas buenas, pero dio uvas silvestres. Ahora pues, oh habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría haber hecho por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué pues, esperando yo que diese uvas buenas, ha dado uvas silvestres? Ahora pues, les daré a conocer lo que yo haré a mi viña. Quitaré su cerco y será consumida. Romperé su vallada y será pisoteada. La convertiré en una desolación. No será podada ni cultivada. Crecerán espinos y cardos, y mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su placentero vergel. Esperaba el derecho, y he aquí la vileza. Esperaba la justicia, y he aquí el clamor. Qué tremendo está esto. Está hablando ciertamente de la obra de Dios entre nosotros y de qué manera Dios está esperando de la humanidad un fruto de vida, un fruto de paz, un fruto de justicia. ¿Y qué es lo que la humanidad le ha entregado al Señor? Pues todo esto que dice aquí. Entonces, dice así: ciertamente la viña del
nos vamos al libro del Cantar de los Cantares, en el capítulo 1, en el párrafo 6, tenemos un párrafo que nos permite entrar de lleno en lo que estamos hablando. Dice el párrafo 6, no se fijen, ¿ya lo tenemos? No se fijen que soy moneda, pues el sol me conoció. Los hijos de mi madre se enojaron contra mí y me pusieron a cuidar viñas. Y mi propia viña no cuidé. ¿Y cómo dice acá? Y mi viña, que era mía, no guardé. Me pusieron a cuidar viñas. Nuestra vida está circunscrita con una cantidad de actividades y quehaceres tremendos, y podemos nosotros ver con agrado aquello que hacemos bien, aquellas labores, aquellas tareas, aquellas responsabilidades que atendemos de una manera ordenada y puntual, y en eso nos podemos alegrar, nos podemos gozar. Pero llega un momento en que necesitamos nosotros también atender lo que es nuestra propia vida, porque no solamente vamos a dar cuenta de aquellas tareas que día con día realizamos, muchas veces para otras personas. Es el caso de muchos de nosotros que trabajamos, que servimos en la organización de alguna otra persona y que de alguna forma estamos invirtiendo nuestro trabajo, nuestras labores, nuestra fuerza en el beneficio de otro, finalmente, ¿no? Eso somos empleos. Entonces, es necesario que nosotros podamos poner atención a qué es de nuestra vida, qué pasa con nuestra propia viña, qué sucede con ella. ¿Estamos nosotros atendiendo esa gran provisión que tenemos de parte de Dios para nuestra vida? Dice aquí, en los párrafos que leímos en un principio, en el capítulo 5 de Isaías, dice que estaba en una ladera fértil, o sea, con toda la posibilidad de crecimiento, que se había deshierbado. O sea, no había modo de que se perdieran los nutrientes de la tierra con hierba silvestre. Entonces había hecho un trabajo ahí Dios para nosotros. Dice, había plantado en ella vides escogidas, no cualquier vid, sino vides escogidas. ¿Con qué propósito? Que produjeran un fruto delicioso. Ese es el propósito. Había edificado en ella una torre. ¿Para qué es la torre? Pues para vigilar la propiedad, de que no vengan salteadores y se lleven el producto del trabajo de la tierra. Y entonces dice, y también había labrado un lagar, el lugar donde se iba a procesar el fruto de esa tierra. Esperaba que diese uvas buenas, pero dio uvas silvestres. Entonces, tu vida y la mía, con todos los beneficios y todas las bendiciones que Dios nos ha dado, ocasionalmente nos enfrentamos a que estamos dando uvas silvestres, que nuestra vida no está dando aquel producto exquisito que Dios quiere de nosotros. Vemos que en nuestra vida hay tristeza, hay soledad, hay angustia, hay temor, a veces hay contiendas, hay una serie de elementos que vemos, y si nos vemos al espejo y pudiéramos ver letreros de todas esas cosas que están afectando nuestra vida, todo ese fruto silvestre del que está hablando aquí, decía, yo traigo todo eso. No lo vemos, nos peinamos, nos arreglamos, nos vemos guapos, ¿no? Pero si tuviéramos la forma de ver los letreros de todas las cosas que a veces andamos cargando, pues entonces a veces tendríamos que abrir ese espacio entre los letreros para podernos ver de tantas cosas que andamos pensando, que andamos considerando y que muchas veces están haciendo de nuestra vida, que nuestra vida dé un fruto silvestre, un fruto de poca calidad. Entonces necesitamos
necesitamos considerar esto. Ahora, ¿qué es una viña? Creo que todos lo entendemos de una manera muy simple, pero creo que todos lo entendemos. Es una plantación de vides y que se siembra para la producción de uvas de mesa o para producir uvas que se usen para la manufacturación, para la producción de vino, que es el fin principal de una vid o un viñedo, ¿no? Una viña o un viñedo es la misma cosa. El vino, pues, que es el producto principal de la uva, es una bebida que ha acompañado al ser humano desde tiempos antiguos hasta la actualidad, y pues vemos eventos en la historia de la humanidad que repetidamente hay situaciones ahí en donde interviene el vino. El principal uso o el mejor uso que se le puede dar al vino es favorecer la digestión del que lo ingiere. A veces no se piensa en ese aspecto del beneficio del vino, solamente se relaciona con aquel gozo, con aquella exaltación que produce en el ánimo de las personas que lo ingieren, ¿no? Pero, por ejemplo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, nos dice así, escribiendo Pablo, el apóstol, a Timoteo le dice en el párrafo 23, dice: de aquí en adelante no tomes agua. Seguramente también la versión que nos estoy leyendo es un tanto actualizada. Dice: de aquí en adelante no tomes agua. Y dice: usa más bien un poquito de vino. Es la versión actualizada. Un poquito de vino. ¿Por qué le han puesto un poquito de vino? Pues porque muchas veces la gente agarra la palabra de Dios como pretexto. Y entonces dice: ¡salud! Y entonces, pues aquí ya me autorizó la Biblia, entonces vamos a ingerir vino con singular alegría. Entonces aquí actualiza y dice: un poco de vino. Dice: ya no bebas agua, lo estoy leyendo en la pared, sino usa un poco de vino, ¿sí? Por causa de tu estómago. Se ha comprobado que la ingesta de vino en cantidades moderadas ayuda bien a la digestión de los alimentos. Hay lugares en donde en vez de agua común o refresco, como aquí en México, pues casi siempre se acompaña con agua de sabores o con refresco en la comida, hay lugares en donde se acompaña con una copa de vino. Y eso no tiene por qué ser un motivo de persecución o de culpabilidad de nadie. Pues es una forma, es un estilo de vida. Y pues la Escritura dice: a causa de tu estómago, toma un poquito de vino. Y de tus frecuentes enfermedades, lo está diciendo aquí. Ahora, si nos vamos al capítulo 2 de Eclesiastés, en el párrafo 3, Eclesiastés 2, en el párrafo 3, dice: consideré en mi corazón, ¿ya lo tenemos? Consideré en mi corazón estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi corazón me guiaba con sabiduría de cómo echar mano de la insensatez, hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Propuse en mi corazón, dice aquí, estimular. En otra versión dice agasajar. En esta versión dice agasajar solamente. O sea, lo vemos como un gusto. Propuse, dice en mi corazón, darle un gusto a través del vino. Todo esto tiene que ver con esto que estamos hablando de mi viña, tu vida y la mía. Agasajar nuestro cuerpo con vino. El vino ciertamente produce gozo y relajamiento en quien lo bebe. En el capítulo 10 del mismo libro de Eclesiastés, en el párrafo 19, nos dice así: el alimento se prepara para disfrutarlo, y el vino alegra la vida, y el dinero
preocupa a todos. ¡Qué verdad! O sea, la palabra de Dios es verdad siempre. Entonces el vino produce gozo, el vino alegra la vida, lo dice aquí. Y si nos vamos al Salmo 104, en el párrafo 14, también vamos a encontrar una referencia más con respecto del vino, que lo estamos comentando, porque es el producto de la vid, que es aquello que se siembra en el viñedo, en la vida tuya, mía. Salmo 104, entonces, párrafo 14, dice: Él hace, ¿no? Sí, Salmo 104, del párrafo 14 dice: Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que Él saque alimento de la tierra. Y vino que alegre el corazón del hombre, para que haga brillar con aceite su rostro, y alimento que fortalece el corazón del hombre. Entonces, todo esto es un contexto, todo esto lo estamos revisando. ¿Por qué? Porque es un contexto de aquello que tiene que ver con la viña, con el viñedo, con la uva, con el producto de la uva que es el vino. Pero tiene efectos negativos el vino también. Y la misma palabra de Dios nos da el otro lado de la moneda. ¿Para qué? Para que vivamos siempre en un completo balance. Dios quiere que tengamos una vida perfectamente bien balanceada en todos los órdenes de nuestra vida. Entonces, por un lado, nos enseña que ciertamente el vino nos puede alegrar el corazón, nos puede producir alegría, pero por el otro lado nos dice que cuando tenemos cuando hacemos una mala utilización de ese producto de la tierra, entonces vamos a tener problemas, y no solamente con los hombres, sino vamos a tener problemas con Dios mismo. Y nos enseña, por ejemplo, en Proverbios capítulo 20, en el párrafo 20, nos dice: el vino hace burla, y la versión tradicional nos dice: el vino es escarnecedor. ¿Y eso qué quiere decir escarnecedor? Quiere decir que saca lo peor de nosotros. Proverbios 20, verso 20. A ver, perdónenme, es el 21. Perdón, 21. Es que dupliqué el número de capítulo. 21 dice: el vino, bueno, qué bueno que viene en ese párrafo también, no tiene que ver con el tema, pero qué terrible párrafo ese. Otro día lo comentamos, el que vimos el 2020, asómense porque es tremendo. Un día vamos a comentar al respecto. Entonces, regresando al vino, Proverbios 20, verso 1, el vino hace burla, dice la versión nueva de la Biblia, Reina Valera. Y aquí nos dice en la versión tradicional: es escarnecedor, es lo que les decía, es el que saca lo peor de nuestra personalidad. Una persona que hace escarnio de otra es una persona, es alguien que se burla de una manera cruel, despiadada de los defectos o de las limitaciones de otra persona. Entonces, cuando dice aquí que el vino es escarnecedor, es cierto. Cuando está una persona influenciada por el alcohol, por el vino fermentado, por los destilados que producen hoy en día las fábricas, las empresas de estos productos, la gente pierde por completo su compostura. Personas que habitualmente son gentes tranquilas, que son gentes pues muchas veces educadas, de buena presencia, bajo el efecto de un alcohol, de una bebida de alcohol, los podemos encontrar totalmente fuera de razón. Recientemente visité, no sé, creo que ya se los platiqué, en
recientemente visité Sanborns para platicar con un amigo y cuando íbamos de salida resulta que había una pequeña bulla en la zona del bar de ahí de ese Sanborns y nos acercamos a la caja a pagar la cuenta, lo que fuera, y preguntamos ¿por qué? ¿Qué pasa? Dice, es que hay una muchacha en el bar que está perdida de borracha. Dice, y se quedó dormida ahí y la persona con la que venía la dejó. Entonces, seguramente la dejó con la cuenta por pagar. Entonces, la pobre mujer estaba totalmente vencida, así, totalmente acostada sentada en el sillón del asiento del bar, pero totalmente doblada y con la cara sobre la mesa y totalmente perdida, o sea, le hablaban, la movían, le hacían piojitos, no reaccionaba, pero por nada. Y la gente del restaurante no sabía qué hacer con ella porque ya era la hora de cerrar el restaurante y aquella estaba perdida. Y no se atrevían a abrir su bolsa para ver alguna identificación o sea, estaba ahí una conmoción, una pequeña conmoción. Nosotros, bueno, pues simplemente dijimos, Señor, ten misericordia de esta muchacha, que estas personas sean suficientemente responsables para no sacarla a la calle y dejarla ahí tirada, o sea, que tengan paciencia hasta que la puedan ayudar. Entonces, ciertamente el vino, el licor en general, saca lo peor de las personas, los reduce en su potencial, en su voluntad. Es un inhibidor de la voluntad, el alcohol. Entonces, por eso muchas jóvenes, bajo el influjo del alcohol, hacen una cantidad de tonteras tremendas, ¿no? Excesos tremendos que muchas veces su educación de ninguna manera se los permitiría, o su propia convicción de lo bueno y lo malo. Pero el alcohol relaja todo eso y hace cosas verdaderamente terribles. El vino, dice la Escritura, es escarnecedor. En esta versión que yo les leo, el vino hace burla. Aquí se fueron un poquito más leves. Dice, el licor alborota, que cualquiera que se descarría no es sabio. Más adelante, en el capítulo siguiente, Proverbios 21, dice así, verso 17, 21 y 17. Dice, el que ama los placeres se empobrecerá. El que ama el vino y los perfumes no se enriquecerá. O sea, de otra manera, dicho de otra forma, aquel que se pasa la vida en fiestas y fiestas y fiestas y siempre muy alegre y siempre así como cascabel, producto del vino, producto del exceso, pues no va a prosperar, va a quedar siempre ahí estancado con una vida mediocre. Es lo que está diciendo la Escritura. Ahora, vamos a otra porción de la Escritura. Estamos viendo todo esto como antecedentes de riesgo. O sea, por un lado vimos lo que puede pasar con una niña descuidada y el resultado. Ahora estamos viendo de qué se trata la viña, el vino, todo eso, sus pros y sus contras. Este es uno de ellos. Proverbios 23, por favor. Vamos al párrafo 29 a 35. Proverbios 23, del 29 al 35. Dice así la Escritura: ¿para quién será el ay? ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién serán las rencillas? ¿Para quién los quejidos? Acuérdense que estoy leyendo la Biblia, hermano. ¿Para quién las heridas gratuitas? ¿Para quién lo enrojecido de los ojos? Para los que se detienen mucho sobre el vino, para los que se lo pasan probando, para los que se la pasan probando el vino mezclado. Los famosos campechanos, ¿no? No mires el vino cuando rojea, dice aquí, cuando resplandece su color en la copa, cuando entra suavemente. O sea, está hablando todo el proceso de publicidad
que nos anuncian, nos dicen, mira cómo se cuelga del cristal. Y te dice Dios, no lo veas, no lo veas. Y dice, cuando entra suavemente, verso 32, al fin muerde como serpiente y envenena como víbora. Tus ojos mirarán cosas extrañas, ¿no? Dice, ay, mira, los postes, los cuales si nada más hay uno, la persona que está envenenada con el pues ve duplicadas las imágenes. Tus ojos miran cosas extrañas, tu corazón hablará perversidades. Como les decía yo, el vino es un relajador, un inhibidor de la voluntad. Y entonces hay veces que personas que consideramos de lo más educado empiezan a hablar de una manera tan terrible, tan terrible. Se los digo porque he vivido esas experiencias. Había un hombre mayor, bastante mayor, que siempre lo consideramos con mucho respeto, con mucha cordialidad, como parte relativamente cercana a la familia. Y en una ocasión que bebió de más, empezó a hablar cosas horribles con las jovencitas de la familia. El hombre hierba, aquel, ese patriarca, que era de respeto, que era de considerar por su edad, por su trayectoria en la vida, no sé, un poquito de vino y empieza a hablar de su corazón con las chicas de la familia y hablar cosas que tuvimos que ir con las chicas y retirarlas. Decir, ¿sabes qué? Ya deja de hablar con el Señor, y el Señor se distrae por otro lado porque estaba hablando cosas feas. Lo que hay en el corazón que no es correcto, con un poquito de vino empieza a salir. Qué bueno que Dios nos advierta de todas estas cosas. Si bien nos dice que es bueno un poquito para la digestión, nos está advirtiendo que cuando estamos nosotros sin considerar el riesgo de beber de más, entonces todas estas consecuencias pueden hacer presa de nuestra vida. Entonces dice, tu corazón hablará perversidades. Verso 34, serás como el que yace en medio del mar o como el que yace en la punta de un mástil. O sea, todo mareado. Qué barbaridad, qué descripción más precisa. Dirás, me golpearon, pero no me dolió. Me azotaron, pero no lo sentí. Cuando me despierte, lo volveré a buscar. ¿Qué hacen las gentes que tienen un evento de alcoholismo? Pues a la mañana siguiente están buscando más para beber. Qué terrible cosa. Por último, en este aspecto deplorable del vino, la primera carta a los Corintios, capítulo 6, nos da la puntilla para que sepamos exactamente qué con el vino. Primera de Corintios, capítulo 6, en el párrafo 9. Y nos dice de una manera sumamente clara, objetiva y grave, diría yo: ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni quienes, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Gracias a Dios por el párrafo 11, que dice: y esto era algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya son santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Gracias a Dios, esto eran algunos. Y ciertamente he repetido, y lo seguiré diciendo,
quienes buscamos a Dios, quienes servimos a Dios, no servimos a Dios porque somos muy buenos, sino porque nos dimos cuenta que andábamos mal y tuvimos la sensatez de escuchar el consejo de Dios y el llamado de amor de Dios que nos decía: no sigas por ese camino, arrepiéntete y ven por un camino nuevo, déjame que yo intervenga en tu vida. Eso es lo que hicimos, y por esa razón es que ahora podemos decir, como dijo Pablo aquí, esto era algunos de ustedes. Ahora bien, regresamos al tema: mi viña, tu vida y la mía. Cada uno de nosotros hemos recibido de Dios la vida, y en este día vamos a establecer ese paralelismo entre la viña de la que habla la Escritura que vimos en estos pasajes y nuestra propia vida, con respecto de la definición inicial de viña, que es una plantación donde se siembra la vid. Podemos considerar lo que el Señor dijo de Él mismo. Vamos al capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Capítulo 15, en el párrafo 15 también. ¿Qué nos dice el Señor? Yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Aquí podríamos nosotros hacer una mención, podemos hacer una consideración importante. Como vid verdadera, Jesús mismo ha de ser sembrado en nuestra vida para que produzca en nosotros su buen propósito. Habla la parábola del sembrador, de que el sembrador estuvo esparciendo su semilla en diferentes lugares, en diferentes terrenos, pero hubo una semilla que cayó en buena tierra y produjo fruto. Y nosotros, como esa tierra, en ese paralelismo, necesitamos esa vid verdadera que sea sembrada en nuestro corazón para que produzca el buen fruto. Y esa vid verdadera es Cristo. Es Cristo, y es aquí Cristo se revela a nosotros a través de su palabra. Entonces necesitamos nosotros tener esa libertad de recibir en nuestro corazón la vid verdadera. Necesitamos recibir a Jesucristo. En el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, Jesucristo, el Espíritu Santo nos enseña, en el párrafo 11, hablando de Cristo, nos dice: a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del varón, sino de Dios. Entonces, cuando esa vid verdadera es sembrada en nuestro corazón, cuando nosotros le recibimos, porque es un acto voluntario el recibir esta vid en la tierra de nuestro corazón, lo recibimos de manera voluntaria. Entonces, esa vid verdadera produce un fruto en nuestra vida, y el primero de ellos es que podamos ser hechos hijos de Dios. Este párrafo nos da perfecta cuenta de que no todas las personas son hijas de Dios. Muchas personas piensan que todo ser humano es hijo de Dios. No, todo ser humano es creación de Dios, porque Dios mismo intervino a la hora de la fecundación, a la hora de engendrar ese nuevo ser. Ahí estaba Dios, y Dios estuvo ahí añadiendo cada una de las aptitudes y beneficios de nuestra formación. Por eso es tan grave que nosotros pensemos que un embrión recién concebido sea un simple tejido humano, como algunos quieren hacer pensar a la sociedad. Porque eso es lo importante de saber qué dice Dios en su palabra. Entonces, nosotros recibimos, como buena tierra, recibimos la vida verdadera que es Jesucristo. Y por eso tenemos la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la diferencia entre todas las demás personas
es que tenemos la evidencia en la Escritura de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque permitimos que esta vida verdadera viniera a nuestro corazón y engendrara en nosotros un nuevo ser, que ya no fue de voluntad de hombre, como dice aquí, sino fue voluntad de Dios. Entonces somos hechos hijos de Dios de una manera legítima. No somos advenedizos, no somos agregados así nada más, somos hijos e hijas de Dios, porque así lo dispuso Dios para nosotros. Entonces, en nuestra vida, el efecto de la siembra de esta vida es que seamos hijos e hijas de Dios, y eso lo podemos tener por cierto todos los días de nuestra vida, desde aquel día en que le entregamos nuestra vida al Señor. Antes no. Antes de entregarle nuestra vida al Señor, podríamos ser conocidos por cualquier otra situación o característica. Ay, mira, ahí va el güero. Ay, mira, ahí va el chaparrito. Mira, ahí va el ingeniero. Mira, ahí va la maestra. Mira, ahí va el taxista. Pero una vez que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, somos hijos e hijas de Dios, y eso no tiene vuelta de hoja. Eso ya no somos desde aquí, desde el momento en que dispusimos nuestro corazón para Dios, hasta que estemos en la presencia del Padre, gozando con Él por toda la eternidad. Gracias a Dios por Cristo. Entonces, continúo. Al declarar que somos hechos, quiere decir, ya lo dije, que no todos eran hijos de Dios. Ahora, por lo que si hablamos de cuidar nuestra vida, lo primero que debemos saber es que es necesario recibir a Cristo en nuestra vida para poder ser hechos hijos de Dios. Es lo primero que necesitamos saber. Si queremos cuidar nuestra viña, si queremos que nuestra viña no empiece a dar uvas silvestres, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que somos hijos de Dios, de que la vida verdadera ha sido sembrada en nuestro corazón y que empezamos nosotros a producir ese fruto de ser hechos hijos de Dios. Y bueno, pues yo pienso que aquí todos hemos hecho esa decisión, que todos hemos hecho ese compromiso con Dios. O sea, todos lo hemos hecho. Todos hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, aquí de los que estamos, ¿sí? Okay. Entonces tenemos esa certeza, vamos por buen camino en el cuidado de nuestra vida. Ahora, una vez que hemos recibido esta siembra espiritual, el efecto es que venimos a ser parte de la misma. Una vez que recibimos a Jesucristo con nuestro corazón, venimos a ser parte de lo mismo, venimos a ser parte de esa vida verdadera. Y lo dice el párrafo 2 de esto que estamos viendo en Juan, capítulo 15. Toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita, y toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. Y ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Entonces, así como se siembra la vida en lo natural esperando un fruto, la siembra de la vida misma de Dios en Cristo en nuestro propio ser determina que también nosotros llevemos fruto por esa acción, por esa situación. Por tanto, si hablamos de cuidar nuestra viña, tenemos que vigilar que nuestra vida esté produciendo fruto para Dios. ¿Será suficiente vivir la vida todos los días, ser responsables, ir a trabajar, atender el hogar, ser limpio, ser un buen ciudadano, pagar impuestos? ¿Será suficiente eso para estar dando fruto, el fruto que Dios quiere? No, porque personas que no conocen a Dios ni tienen la menor idea de Dios son responsables, trabajadores, limpios, a veces muy educados, y no tienen la menor idea de Dios y siguen así con toda su educación, se van derechito al infierno. O sea, se necesita el fruto de Dios en nuestra vida. Necesitamos nosotros ser productores del fruto de Dios en nuestra vida. Nos dice aquí en la Escritura, ustedes ya están
por la palabra que les he hablado. Entonces, la palabra de Dios nos permite estar limpios como ramas de esta vida, si nos ocupamos, claro, de que la palabra de Dios sea parte de nuestra vida diaria. Si tenemos ese cuidado, no faltará el fruto en nuestra vida. Hace unos días platiqué con mi hija Sandra, algunos de ustedes lo saben, pero nuestra hija está trabajando en Colombia y está por motivo de su empresa, en una plaza de trabajo allá. Entonces ella es soltera, es una mujer de 34 años, entonces con muy buena preparación laboral y profesional. Entonces aceptó la invitación que le hizo la empresa y está viviendo allá en Colombia y se está reuniendo en una de las iglesias cristianas más grandes que hay en aquella zona, que se llama Avivamiento, y que es es un lugar donde se habla la palabra de Dios de una manera impresionante, acompañada de señales, prodigios y todo lo que ustedes puedan pensar. Es un lugar donde Dios está manifestándose de una manera muy importante. Entonces, ella está asistiendo a esta congregación. Es una congregación como de 10,000 personas. Entonces, incluso imagínense ustedes, son tantas personas que llegando una hora antes, apenas se consigue el lugar cerca de la puerta. Imagínense. Entonces, nos estaba platicando que se acercó a los líderes, y eso es una indicación que le dimos nosotros, de que en la primera oportunidad se acercara al liderazgo de la congregación, pues para presentarse, que no fuera la congregante número 10,000, sino que fuera ella, Sandra. Entonces, siguiendo ese consejo, buscó a las personas indicadas y se presentó y empezó a asistir a un curso que están dando estas personas para los más nuevos, para los que acaban de entregar su vida a Cristo. Y entonces nos platicaba que le dieron una instrucción que le pareció muy acertada y sumamente sencilla de cómo debe de ser nuestra vida en un principio para que nosotros nos estemos alimentando de esta palabra. Estamos diciendo que si queremos fruto en nuestra vida, necesitamos la palabra de Dios. El consejo que le dieron a ella y a todos los demás nuevos que se juntaron, que me decían que eran como 50 personas, les recomendaron un plan de 5 más 5 más 5. Entonces, 5 más 5 más 5, pues 15. Efectivamente, 15 minutos. 5 minutos para leer la palabra de Dios. Lo que alcance uno a leer en 5 minutos. 5 minutos más para considerarlo, para meditarlo, para ver qué nos está enseñando esto. Y 5 minutos más para hablar con Dios y pedirle que Él, por su Espíritu, revele esa palabra que ya leímos y que ya meditamos, que la revele en nuestro corazón. Y eso con el ánimo de que se quede ya como una experiencia de vida en nosotros. Es un plan de lo más sencillo que haya yo escuchado, sumamente hasta simpático, de cómo empezar a leer la palabra de Dios. Yo sé que conforme pasa el tiempo, pues uno no se queda a gusto con 5 minutos, y entonces uno quiere ver el capítulo completo, o a lo mejor el libro completo, o a lo mejor el Antiguo Testamento completo, o el Nuevo Testamento completo. Pero eso ya va siendo producto de qué tan familiarizados estamos con la palabra de Dios, pero de una manera elemental, para poder producir fruto en nuestra vida y que podamos cuidar nuestra vida. Entonces, mínimo 5 minutos de leer la palabra, 5 minutos de entenderla, de meditarla, y 5 minutos de hablar con Dios con respecto de lo que acabamos de leer. Entonces, si tenemos nosotros la palabra en nuestra vida va a producir fruto. Dice el párrafo 4 de ese mismo capítulo 15:
permanezcan en mí y yo en ustedes, como la rama o el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca, y las recoge y las echan en el fuego y son quemadas. ¿Para qué sirven las ramas secas? Sino para hacer fogatas, para el boiler. ¿Para qué sirve la rama seca? No sirve para nada. Entonces, qué importante es que nosotros consideremos esto. Si hablamos de cuidar nuestra viña y no dar uvas silvestres, es necesario que permanezcamos en el Señor. ¿Qué es permanecer en el Señor? ¿Qué podríamos entender por permanecer en Cristo? Pues significa que vivamos nuestra vida precisamente en Cristo. Que no nos vayamos de vacaciones de Dios. Que no digamos, pues este es el tiempo de la fiesta, con permiso, mi relación con Dios, me voy a divertir de lo lindo. No, vas a una fiesta, diviértete en Cristo. Vas a un estadio de fútbol, disfruta tu partido en Cristo. Vas a una obra de teatro, disfruta tu obra de teatro en Cristo. Que quién se les puedes, porque desgraciadamente que qué barbaridad. Pero bueno, entonces todo aquello que hacemos, todo aquello que vivimos, si vamos al mercado, si vamos a cualquier lugar, a nuestra oficina, lo que sea, tenemos nosotros que vivirlo en Cristo. No podemos ser cristianos de fin de semana. No podemos tener un compromiso con Dios tan abierto como las relaciones de hoy en día, ¿verdad? Que dicen, pues es mi pareja, pero tenemos criterio abierto. Si a aquel le gusta otra, pues va con otra. Si a mí me gusta otra, pues va con otra. Y luego volveremos a estar juntos. Eso es un relajo, eso no es una relación abierta. Eso es una irregularidad. Así no es Dios. Dios no estableció así las cosas. Entonces, necesitamos cuidar nuestra vida, necesitamos nosotros de permanecer en Cristo. Si permanecemos en Cristo, no vamos a ser usados por el enemigo para nada malo. Satanás quiere usar nuestra vida para hacer lo malo. No sé, a lo mejor alguien habrá visto alguna vez un encabezado de un diario de esos de la tarde, en donde sale una persona que mató a puñaladas a otra persona, no me conocía a otra mujer que mató. Pero este señor, cuando lo entrevistaron, ¿y por qué lo mató? Dice, se me metió el diablo y lo maté. O sea, hay personas que así lo dicen, que así lo expresan, y sabes una cosa, no es cierto. O sea, desgraciadamente las personas que no viven en Cristo le abren la puerta de par en par para que Satanás haga con ellos lo que Satanás quiera. Y como Satanás es homicida desde el principio, y lo dice la Escritura, entonces pues fácilmente una persona que no le da lugar a Dios en su vida, una persona que no se ocupa de leer la Biblia, que no se ocupa de hablar con Dios, que no se ocupa de tener en su vida esta revelación que es a través del Espíritu del Dios vivo, pues entonces puede ser usada por Satanás para lo que sea, para lastimar, para ofender, para robar, para secuestrar, para descuartizar, para lo que sea. Es un instrumento del diablo. Entonces nosotros, si queremos ser una buena viña que produzca fruto dulce para Dios, entonces tenemos que permanecer en Cristo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Hablando con Dios cada día, dejando que Dios nos hable cada día por su palabra, ocupándonos de recibir la palabra fresca al reunirnos de manera fiel. Y este punto es tan importante, tan importante. ¿Cómo permanecemos en Cristo? Pues hay un ABC de cómo permanecer en Cristo. ¿Qué es lo que les decía yo hace un momento? Hablar con Dios todos los días, dejar que Dios nos hable, porque muchas veces decimos, es que yo oro todo el día.
¿y a qué hora te habla Dios? Si tú oras todo el día, entonces deja que Dios hable, dale chance, es un diálogo, ¿sí? ¿Qué tal cuando en el matrimonio hay uno que es el que habla y el otro no va esperando que el otro pare, ¿verdad? Y eso no da ningún beneficio. Entonces tiene que ser un asunto de ida y vuelta. Entonces yo hablo con Dios, sí, pero dejo que Dios me hable. Necesito que Dios me hable. Entonces el fundamento de permanecer en Cristo es hablar con Dios todos los días. Segundo, dejar que Dios me hable. ¿Cómo me va a hablar Dios? Dios es soberano, Dios es Dios y me puede hablar como Él quiera. Pero lo habitual es que me hable a través de su palabra. ¿Me puede hablar a través de mi mascota? Sí. A lo mejor ahorita se van a asombrar. Bueno, no habló un burro a un profeta. Y le dijo, oye, ¿qué onda? El burro. O sea, digo, si Dios quiere, lo puede hacer. Lo habitual es que nos hable a través de su palabra o que ponga en nuestro corazón una convicción que va de acuerdo con su palabra. También Dios nos puede hablar con voz audible, si Él quiere. No puedo yo decirles que yo haya oído audiblemente a la voz de Dios. Nunca. Sería yo un mentiroso si se los dijera. Pero Dios ha puesto en mi corazón muchas convicciones de lo que debo de hacer. Y entonces en mi diálogo con Dios, yo obedezco y hago aquello que Dios me está pidiendo que yo haga. Entonces ese es el segundo aspecto, dejar que Dios nos hable. Pero el tercer aspecto, que es fundamental para que permanezcamos en Cristo, es reunirnos, ocuparnos de recibir la palabra fresca, reuniéndonos de manera fiel, no solamente reuniéndonos frecuentemente, reuniéndonos de manera fiel. Al hablar de reunirnos de manera fiel, esto significa que necesitamos identificar el lugar donde vamos a alimentarnos espiritualmente. Reunirnos ocasionalmente nos va a dar un crecimiento ocasional, porque vamos a estar viviendo, de las obras, del recalentado de lo que oímos hace un mes. Y sabes una cosa, todos necesitamos la palabra fresca de Dios. Todos la necesitamos. Entonces, el hecho, primeramente, de identificar ese lugar donde tú vas a recibir tu alimento espiritual. Y segundo, donde tienes la disposición de invertir tu tiempo y tu ánimo para ir y escuchar, ir y recibir lo que Dios tiene para decirte. Yo les doy gracias a Dios por ustedes que vienen hoy. Gracias a Dios porque desgraciadamente todas las personas de las sillas que están vacías se están perdiendo esta enseñanza, se están perdiendo esta oportunidad de entender esta parte de nuestra vida que es el cuidado de nuestra vida. Porque hoy Dios nos está explicando aquí. Entonces, qué importante es que tengamos la experiencia de recibir de primera mano lo que Dios está diciendo en su palabra. Lo necesitamos, es útil. Si pudiéramos nosotros hacer una valoración de quién viajó más kilómetros para venir a esta reunión, pues tendríamos, por ejemplo, desde la calzada del rumbo, ¿cómo se llama tu rumbo? La colonia Ruiz Cortines, allá abajito de la Cruz, ¿no? La colonia Ruiz Cortines. Ustedes vienen de Cuitláhuac, ¿no? Esa zona. ¿De dónde vienen ustedes? Del Escuadrón 201. O sea, bueno, tú estás cerquita. Tú también estás cerquita. ¿De dónde vienes? De Tlalnepantla, la gloria de Dios. Ok, hablando de dónde. En la colonia Mixilla, ya me habías platicado, está relativamente cerca. Ustedes también vienen de Cuitláhuac, de aquella zona. Vienes de acá, de la Viga, la colonia, ¿cómo se llama? Granja Salvo. Granja Salvo, Alex viene de Villacuapa. O sea, qué
Qué importante es decir, ¿sabes una cosa? La distancia no me va a detener. La distancia no va a ser un impedimento para que yo vaya y escuche lo que Dios tiene para decirme. Qué importante es eso. Luzma también vienes de las COP, de Narvarte. O sea, todos tenemos un algo que hacer para ocuparnos de este tiempo. Y eso va a producir fruto, un fruto dulce delante de Dios. Seguimos en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. En el verso 7, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Fíjate qué glorioso está esto. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran. Pidan. Es como si Dios nos dijera, estoy de oferta. ¿Qué necesitas en tu vida? El beneficio de permanecer en Cristo, de que su palabra permanezca con nosotros, que su palabra no sea un recuerdo de cuando era yo niño, que mi abuelito me decía de Dios. Hay mucha gente que vive así, vive por el recuerdo de lo que pasó hace 40 años. Nosotros necesitamos esa frescura de la palabra de Dios. Y entonces dice, tú permaneces en mí, mi palabra permanece en ti. Entonces, pídeme. Qué glorioso está esto, porque todos necesitamos lo que Dios nos puede dar. Todos lo necesitamos. No hay alguien que diga, no, ¿sabes qué? Pues yo el ayer no necesito. ¿Sabes qué? Ni el Señor se libra de necesitar a Dios. Y lo pongo de ejemplo porque salen los periódicos, no tengo el gusto de conocer, pero tiene fama de ser muy rico. Y a lo mejor alguien pudiera pensar, no, pues los que tienen tanto varo, pues no necesitan de Dios. Claro que lo necesitan. Y muchas veces lo necesitan más que otro que tiene sus ingresos ahí muy medidos y muy justos, ¿no? Claro que lo necesitan. Entonces, estábamos viendo, pidan lo que quieran y les será hecho. ¡Qué garantía de Dios! Pidan lo que quieran y les será hecho. ¿Cómo fue el jueves? Porque les anuncio que los jueves tenemos una reunión donde nos juntamos para orar. Nos reunimos de 7 a 9 de la noche, los que quieran tomar nota, en Gemelos 99, en la colonia Prado Churus. Bueno, ahí es la casa de ustedes, ahí estamos a sus órdenes, y tenemos lo que le llamamos un tiempo de adoración. Y hacemos ese espacio adoración porque tenemos el tiempo de adorar a Dios y orar. Entonces no nada más estamos pidiéndole a Dios, sino que lo estamos adorando. Y Dios está respondiendo de una manera especialmente grande. El jueves pasado tenemos la ventaja, no la ventaja, sino la bendición de parte de Dios de poder comunicarnos con nuestra hija, que ya les platiqué que está en Colombia, a través del internet, y un programa de la computadora, en donde la vemos en tiempo real, el famoso Skype. Entonces, podemos platicar con ella en su departamento allá en la ciudad de Bogotá. Nosotros acá en nuestra reunión de oración, ella participa, ella canta, ella ora, ella participa como si estuviera de cuerpo presente. Y entonces, cuando le preguntamos qué necesitaba o qué quería que oráramos, nos decía que había tenido mucho problema para hacer una transferencia de dinero de Colombia para México. Y que le habían regresado en varias ocasiones el intento, y eso la tenía muy inquieta, porque muchas veces cuando hay problemas en esas transferencias, el dinero se pierde por meses, y entonces no lo puedes recuperar hasta quién sabe cuándo, después de meter 100 papeles, es una cosa tremenda. Entonces, nos decía que estaba un poquito inquieta por eso, y entonces pues lo presentamos delante del Señor. Pues déjenme decirles, eso fue el jueves en la noche, pues a las 9, 8:30, 9 de la noche.
Para el viernes a la 1 de la tarde nos mandó un correo que dice: ya pude pasar ese traspaso, ya se pudo resolver ese problema que estaba atorando esa transacción, ya se pudo librar. Entonces, imagínense ustedes, estamos hablando de un asunto que en un caso que nosotros mismos vivimos por un error de un hijo mío que depositó en una cuenta un número equivocado. Fueron 2 o 3 meses de que el dinero no aparecía por ningún lado. Los bancos, el emisor y el receptor se hicieron de la vista gorda y uno se echaba la pelota al otro, y tuvo mi mujer que ir a darle a conducir para poder aclarar el punto. Total que nosotros oramos el jueves por la noche y el viernes al mediodía ya estaba resuelto ese asunto. Gloria a Dios. Pide lo que quieres y te será hecho. Si permaneces en mí y mi palabra permanece en ti, pide lo que necesitas, lo que quieres, y te será hecho. Esa es la garantía que Dios nos está dando. Conozco un hermano que diría: y al nombre de Dios, gloria, hermano. No lo conocen ustedes, es un chapaneco bien intenso. Bueno, entonces dice: en esto será glorificado mi Padre. Estoy leyendo el capítulo 15, verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo les he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. A lo mejor no se ha predicado mucho de estos párrafos, pero ¿te imaginas lo que es permanecer en el amor de Dios? En este mundo tan convulsionado, tan agresivo, tan desagradable muchas veces, vas tranquilo en tu coche, bueno, si vas en coche, vas tranquilo y de repente ¡pum!, te vas a un carro por la derecha, de repente quién sabe de dónde salió y ya se te plantó enfrente, y toda esa paz, toda esa tranquilidad que ibas midiendo tu distancia con el de adelante, todo eso se evapora, y entonces inmediatamente surge el sobresalto, surge el disgusto, toda esa inquietud. Y si vas en el camión, o como dicen, te subes en el metro y te suben y te bajan al antojo de la multitud que va subiendo y bajando, y no te puedes bajar a donde ibas. Entonces, y eso son cosas menores, pero hay muchas cosas de este mundo que causan mucha aflicción. Los vaivenes de las bolsas de valores. Ahorita no sé si estén enterados, pero hay un movimiento de protesta de cómo se están manejando las finanzas mundiales. Todo esto es preparativo de lo que Dios nos enseña en su palabra, que va a surgir un líder que llegue y ponga todas las cosas en orden y todo el mundo le aplaude y todo el mundo lo reconozca. Finalmente ese será el tiempo del anticristo famoso. Pero bueno, mientras se están organizando todas estas cosas, mucha gente está inconforme de cómo se están moviendo las economías de los países, porque son unos cuantos muy ricos que están moviendo la economía de todo el mundo. Entonces ya hay gentes que están protestando y a través de internet se están poniendo de acuerdo, en el famoso Facebook o en Twitter, lo que sea, se están poniendo de acuerdo, están haciendo sus marchas, sus plantones, como los de aquí, pero por otras razones. Están haciendo sus manifestaciones y seguramente tendrán otros alcances en su manifestación. Pero bueno, de lo que se trata es de que nosotros consideremos lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Si permanecemos en el Señor, entonces vamos a permanecer en su amor. Que yo me imagino, si lo pudiera yo visualizar, así como que envueltos en algodones, permaneciendo en el amor de Dios, en donde el propio amor de Dios nos está guardando, nos está protegiendo de todas aquellas cosas que el mundo quiere hacer para agredirnos. Y muchas veces el mundo, porque ya trae cuerda, pero sabemos que es Satanás el que está detrás de todas esas cosas. Entonces dice: si permanecemos, entonces permaneceremos en su amor. Y dice: como también he guardado los mandamientos
permanecer en el amor de Dios. Si se trata de cuidar nuestra vida, es necesario que permanezcamos en Cristo, que su palabra permanezca en nosotros y que podamos permanecer en su amor. Si cuidamos nuestra vida. En lo natural, la vida produce vino, que ya vimos, produce alegría en el corazón, ya lo vimos. Pero hay un gozo mayor para vivir y disfrutar, que además, dicho sea de paso, no trae efectos de rebote. Y en el mismo capítulo 15, en el párrafo 11, nos dice así: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y el gozo de ustedes sea completo. Cumplido, dice la otra versión. Que el gozo de ustedes sea cumplido. Entonces, la vid, el vino, el gozo, el natural, alegre, eufórico, y por el otro lado la vid verdadera sembrada en nuestro corazón, y este fruto que es el gozo en nuestra vida. Y dice: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. El auténtico gozo para tu vida y la mía se encuentra en la permanencia de la palabra de Dios en nuestro corazón. Así como el propósito de la vida es producir el vino, el propósito de la palabra es que nuestro gozo sea completo. Qué bueno que no es nada más tenernos ahí machacando, leyendo un libro que a veces no comprendemos y que muchas veces empezamos a leer y al rato ya estamos bostezando. Qué bueno que no sea ese el único fin de tenernos ahí entretenidos. Dios quiere que nuestro gozo sea total. Eso no lo conseguimos con el vino natural. Con el vino natural conseguimos una buena digestión en la medida correcta. Pero con la palabra del Señor en nuestra vida, entonces nuestro gozo es completo. Ahora, si estamos hablando de cuidar nuestra viña, el mandato de Dios para cada uno de nosotros es que seamos llenos del Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 5, en el párrafo 15, Efesios 5, en el párrafo 15, del 15 al 21 vamos a leer. Ya estamos terminando. Dice Efesios 5, párrafo 15: miren pues con cuidado cómo se comportan, no como imprudentes, sino como prudentes, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno, disolución, dice la otra versión, sino que sean llenos del Espíritu Santo, del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. Entonces dice el Señor: ok, el vino natural es una figura, es un ejemplo de lo que es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice: no se embriaguen con vino, porque se van a meter en problemas. A unos les da por pelearse, a otros les da por llorar, a otros les da por hacerse los graciosos, a otros por ser románticos. Pero todo el mundo acaba en el ridículo, ya lo platicamos. Sean llenos del Espíritu Santo. Si somos llenos del Espíritu de Dios, entonces nuestra vida va a ser diferente. Vamos a poder tener en nosotros todo aquello que Dios quiere que tengamos, porque somos guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos llena y empieza a guiarnos a toda la verdad de Dios.
Cuando Pedro dio su discurso luego de Pentecostés, la gente dijo: estos están llenos de mosto, estos están borrachos. Pedro responde: pues ¿cómo vamos a estar borrachos si es temprano? Dice, se puso de pie con los 11, estoy leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 14. Entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, sea conocido esto a ustedes y presten atención a mis palabras. Aquí es necesario que hagamos un último comentario con respecto de Pedro. ¿Ustedes se acuerdan que tenía Pedro la tristeza de haber negado al Señor? Le preguntaron 3 veces si eran de los seguidores de Cristo, y las 3 veces Pedro dijo: no lo conozco, no lo conozco, te digo que no. Él dice la última vez, hasta dijo peladeces, con tal de pasar por uno de los demás, una gente sin Dios. Sin embargo, unos días después, habiendo sido lleno del Espíritu de Dios, se para frente a todos aquellos habitantes de Jerusalén, porque dice, levantó la voz y declaró. Cuando la Biblia dice levantó la voz, acuérdense que no había micrófonos. Levantó la voz y entonces dice: ¡hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén! El hombre dijo que no conocía a Cristo porque le tuvo miedo a 5 o 6. Y aquí estaba ante la multitud y los llama y los encara. ¿Qué pasó en la vida de Pedro? ¿Qué había diferente de un escenario al otro? Fue lleno del Espíritu de Dios. Esa es la diferencia que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. De que tu vida no haga uvas silvestres, sino que tu vida produzca uvas deliciosas delante de Dios. Esa es la diferencia. La llenura, la presencia del Espíritu de Dios en tu vida y en la mía es la que hace la diferencia de una persona temerosa y segura a una persona con aplomo, con seguridad, con confianza, de una persona aplastada por todos a una persona que sabe ponerse en su lugar y que sabe poner en su lugar a los demás. Una persona que puede representar a los intereses de los más desvalidos, una persona que puede traer realmente un beneficio a todo su entorno social, familiar, laboral. ¿Cuál es la diferencia? El Espíritu de Dios. Continúa Pedro dice: pongan atención a mis palabras, porque estos no están embriagados como ustedes piensan, pues es solamente la 3ª hora, como las 9 de la mañana. Más bien, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel: sucederá en los últimos días. ¿Cuándo será? En los últimos días. Sucederá en los últimos días. Dice Dios que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No sobre algunos, no sobre unos cuantos escogidos, sobre toda carne, sobre todos aquellos que busquen al Señor constantemente, fielmente, con todos aquellos que estén alimentándose de la palabra de Dios, que estén conviviendo con el pueblo de Dios, que se sienten y se sepan parte del cuerpo de Cristo en esta tierra. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Fíjate qué increíble. Dice, tus jóvenes, dice, verán visiones, pero no las del alcohol, no las de la marihuana, o del crack, o del éxtasis, o de todas esas porquerías que el mundo promueve. Tus jóvenes verán visiones de Dios, en donde verán ellos las cosas que pueden suceder después, o las cosas que van a suceder después, o aquellas maneras de verse predicando a una multitud, o orando por un enfermo y que sane. En fin, o sea, tendrán visiones
visiones. No digo que van a haber elefantes rosas y dragones amarillos, eso no tiene nada que ver con Dios. Verán visiones, eventos de lo que está por suceder, a eso se refiere. Y dice, vuestros ancianos soñarán sueños, no nada más se van a quedar dormidos. Es terrible, que de repente estoy compartiendo aquí con todo lo que da, y de repente, hijo, las personas dormidas. Esto no es bíblico. No se trata de que se queden dormidos. Dicen, nuestros ancianos soñarán sueños, o sea, habrá un contenido en el sueño de los ancianos. Dice, de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios en el cielo arriba, señales en la tierra abajo, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y glorioso. Sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Si hablamos de cuidar nuestra viña, necesitamos estar siempre llenos del Espíritu Santo. Y Él nos llevará a toda la verdad de Dios. Nuestro gozo será cumplido y reinaremos sobre esta vida con poder. ¿Queremos? ¿Queremos? Es lo que tiene que ver la viña, tu vida y la mía. Ahí está en un pañuelo el asunto. Ahora, David, me gustaría que me apoyes un momento con la guitarra. Yo quiero orar no sé, espero que todos hayan tenido ya la experiencia del Espíritu de Dios sobre su vida. No vamos a hacer nada en especial, simplemente le vamos a pedir al Señor tal que llene, por favor, Señor. ¿Sí? Sabiendo que Él es el que nos da y no nos da por medida, dice su palabra. Entonces simplemente le vamos a pedir al Señor que llene nuestra vida con su Espíritu y que tengamos nosotros esa libertad, esa gloriosa presencia del Dios vivo en cada uno de nosotros. Sabemos, mi Dios, que tú mismo dices que si nosotros, siendo malos, podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más tú no darás tu espíritu al que te lo pide? Señor, y en esta hora estamos rogando, llénanos de ti, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. ¿Por qué no levantas tus manos en esa actitud de
Aleluya.